Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, muy bien, ¿y usted, maestro? Muy bien. Hola, hola, buenos días. Bien, también, gracias a Dios. Muy bien, chicos, vamos a empezar. ¿Qué es historia? Vamos a empezar, chicos, primero hablando de su examen de esta semana que tenemos programado. Estuve revisando por ahí con personas de la escuela y quedamos en que por esta única ocasión, muchachos, los que están yendo de manera presencial a la escuela no van a tener su examen escrito, por así decirlo, ¿no? Les voy a encargar un trabajo de manera general a todos, y ese trabajo me lo van a tener que entregar este fin de semana como máximo, ¿no? O sea, les voy a dar tiempo sábado o domingo para que me lo entreguen, para yo el lunes poder revisar los trabajos y empezar a pasar calificaciones a la escuela. Les voy a encargar, es un proyectito, va a ser un trabajo referente en ambas materias, va a ser referente a lo que hemos visto, a lo que hemos platicado. Les voy a pedir por ahí una presentación, probablemente una investigación de alguno de los temas que hemos tocado. Y pues bueno, les digo, lo van a tener que trabajar, lo van a tener que trabajar como presentación, pero va a tener que traer suficiente información, ¿no? Entonces, por esta única ocasión, en este primer parcial, los voy a evaluar de esta manera. Ya en el segundo parcial nos vamos a ir normalito a examen físico, los que estén ahí conmigo en examen físico, y los que estén en línea, pues bueno, a ellos sí les correspondería otro trabajo u otro proyecto también para realizar. Pero sí, por esta única ocasión, muchachos, van a estar todos, por así decirlo, realizándome un trabajo final. No, final no, perdón, un trabajo parcial. Este, yo creo que el día de hoy, más tarde, les estoy mandando ese trabajo por medio del chat. Les voy a poner un Word en el cual yo les voy a poner todas las características que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, a dónde tienen que mandarlo, cuándo es la fecha límite de entrega, este, cuándo, a dónde tienen que mandarlo, que en este caso va a ser a mi correo electrónico. Por ahí se los puse en la clase, pero se los pongo nuevamente ahí en el formatito. Y pues bueno, chicos, así nos vamos a ir guiando, así vamos a ir trabajando en este semestre. Les digo, y en este primer parcial, por lo pronto, por esta única ocasión, lo vamos a manejar con trabajo para todos en general. Ya el segundo parcial, sí nos vamos a ir con un examen presencial físico para los presenciales y un trabajo para los de en línea. ¿Dudas con esto que acabo de mencionar, muchachos? No, ninguna, maestra, gracias. No, todo Ok, correcto. ok. Digo, para los de línea no hay cambio realmente, solamente para los que están presenciales en el salón, pero sí, pues bueno, igual y ya, y ya solo por esta ocasión, lo vamos a manejar así. Muy bien, muchachos, entonces vamos a continuar con el tema que estábamos viendo. Ok, estábamos en el arte paleolítico, ¿cierto? Estuvimos viendo el arte paleolítico, bueno, estamos en el tema del paleolítico superior, medio e inferior y platicamos un poquito referente a el arte paleolítico inferior, en donde vimos la eventualidad de tiempos o la diferencia de tiempos en la que se vivió este arte, que dijimos que eran desde los 2.5 millones antes de Cristo hasta los 127
1000 antes de Cristo. En donde vimos ahí, lo vamos a leer de modo rápido. Durante el Paleolítico Inferior, se produjeron utensilios con características que van más allá de la utilidad práctica, como la simetría. Se han interpretado como signos de un sentido estético. Piezas como las Venus, que ya revisamos, han abierto la discusión sobre si fueron realizadas utilizando el pensamiento abstracto y con una idea de lo trascendente, siendo ambos procesos cognitivos asociados a la creación artística. Aquí era cuando les comentábamos en el ejemplo pasado, chicos, de las estatuillas, donde decían que gracias a que toda esta información de la era paleolítica, chicos, no hay un reporte, no hay un seguimiento, no hay una guía como tal, no hay un libro que nos haya dicho, ah, mira, así y así se comportó, así y así fue como sucedió, no hay nada que nos esté diciendo realmente cómo fueron las cosas, pues suele ser un poquito más complicado el que las podamos entender. Pero aún así, chicos, el hecho de que existió arte o de que hubo arte en estas épocas, pues bueno, ya nos deja con una mayor tranquilidad en cuanto a nosotros ver y saber que estas personas interactuaban o trataban de, ayer, estaba viendo unas youtubers que andaban en Roma y entraron a la Capilla Sixtina. Y ellas dicen que está, o sea, pasan imágenes y la verdad pues está impresionante toda esta parte de la capilla, toda esta parte de los murales, cómo los hacían, cómo estaban pintados. Y ellas comentaron algo que yo ya les había dicho aquí antes también. Decían que la pintura y la parte artística que ellos usaban en estas épocas y en estos años, chicos, era sumamente importante porque era la única forma en la que ellos tenían para dejar una descendencia, era la única forma en la que ellos tenían para poder decir, ah, mira, fue de esta manera, fue de esta otra manera, lo vivimos de esta forma, lo manejaban de diferentes maneras, ¿no? Entonces, era la única manera en la que ellos podían dejar como que un rastro de lo que habían hecho, de lo que habían vivido, de cómo lo habían, de cómo les había tocado vivirlo, de cómo habían superado a lo mejor ciertas cosas. eh, para eso utilizaban ellos al 100% la pintura. Luego aquí en los paleolíticos, ya cuando se hizo la investigación y la separación, se cuestiona que hayan sido que se haya considerado arte abstracto todo lo que ellos hacían en cuanto a las estatuillas, ¿no? Porque a lo mejor nosotros vemos la forma de las estatuillas y vemos que es una forma un poquito diferente a lo que nosotros conocemos como cuerpos o figuras humanas o figuras de animales incluso. Entonces, a lo mejor ahí podemos ver que el, 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 el- la creación era un poquito abstracta. A lo mejor se puede cuestionar que la creación de esto haya sido pues totalmente abstracta, totalmente en un enfoque diferente a lo que estaba en la realidad, ¿no? Pero chicos, no podemos comprobarlo. Nosotros solamente en este entonces o para este entonces de que estamos viviendo, solamente tenemos que disfrutar esas piezas que se hacían artísticas, solamente podemos disfrutar, solamente podemos observarlas, tratar de adivinar un poco lo que ellos hacían, cómo lo hacían, pero no estamos, pero no podemos asegurar nada porque pues no, nadie vivimos en esa época y como les comento, no había como que un libro que te diga, fue así, fue asá, de esta manera, cómo lo hacían.
Entonces, chicos, pues no nos queda más que disfrutar de todas estas piezas, se hayan hecho con el sentido que se hayan hecho, pues no tenemos como que un registro, ¿no? Por ahí ya ven que después, bueno, un poquito antes de Cristo y después de Cristo también está la Biblia que en teoría nos dice cómo fueron esos tiempos o nos narra cómo fueron esos tiempos. Pero igual, chicos, nadie nos garantiza que ese escrito haya sido manipulado por otras personas de otras épocas que ni siquiera vivieron en las épocas de Cristo, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay un escrito que nos dice y nos dicta cómo eran las cosas en ese tiempo. En estas épocas que estamos hablando del Paleolítico, no existía eso, no existía el escrito, no existía nada y pues era muy complicado el que nosotros pudiéramos ver de qué manera se llevaban las cosas, ¿no? Solamente con la imaginación podemos ir viendo ahí más o menos. Luego viene el Paleolítico Medio, el que vimos fue el inferior y ahorita viene el Paleolítico Medio. Dice que este data desde el 127,000 antes de Cristo hasta el 40,000 antes de Cristo, en los años 40,000 antes de Cristo. Dice la atribución de las primeras formas del arte al hombre del Neandertal durante el Paleolítico Medio es una teoría relativamente reciente, consecuencia del hallazgo de nuevos yacimientos con adornos rudimentarios y colecciones de objetos curiosos. Básicamente, chicos, aquí las personas, marcaron la parte del Paleolítico Medio gracias a que se encontraron con nuevas colecciones de objetos curiosos dentro de los yacimientos que estuvieron por ahí investigando, ¿no? Dentro de las cuevas que estuvieron investigando, dentro de los lugares que estuvieron investigando, ellos encontraron nuevas piezas artísticas que les da por creer o les da por saber que hubo un avance en cuanto al pensamiento y en cuanto a la forma de ver las cosas de las personas que vivían en estas épocas, ¿no? Entonces, aquí es donde se marca el Paleolítico Medio. Si se fijan, chicos, ya el periodo de tiempo es muchísimo más corto que lo que fue el periodo de tiempo del Paleolítico Inferior, ¿no? Que ahí sí duraron muchísimos años, pasaron muchísimos años hasta que se pudieron marcar ellos como diferencia a partir del año 127,000, ¿no? Antes de Cristo, y dice que este duró hasta el 40,000 antes de Cristo. Sigue siendo mucho tiempo, sí, pero no fue tanto como el Paleolítico Inferior de todas maneras. Y bueno, aquí dice obviamente que ya la forma del hombre se fue creando de una manera diferente, en donde empezamos a ver un poquito más la evolución de las personas en cómo ellos iban creando nuevas cosas, creando nuevos adornos, armas, instrumentos que utilizaban en su día a día. Fuimos viendo cómo fue creciendo todo esto y cómo el hombre empezó a evolucionar. Ahora sí, a lo mejor en el Paleolítico inferior eran más como eran más como personas sobreviviendo al día y en esta parte del Paleolítico Medio ya eran personas que vivían el día, ¿no? Que eran personas que estaban más conscientes, eran personas que creaban cosas, a lo mejor ahora sí ya con un pequeño toque distinto al que lo hacían los primeros antepasados que teníamos por aquí. Luego dice el Paleolítico Superior, chicos, que esta ya fue la última parte del Paleolítico, en donde podemos revisar que esta dató del año 40,000 antes de Cristo al 10,000 antes de Cristo, en donde tradicionalmente se vienen situando el nacimiento del arte en el Paleolítico Superior de la mano del Homo sapiens, ¿ok? Dice, la mayoría de los autores que han propuesto unas cronologías del arte paleolítico y una estética asociada suelen enfocarse en este periodo. Básicamente, chicos, el arte existió desde el Paleolítico inferior y en el Paleolítico medio también, pero en el Paleolítico superior, chicos, les digo que del inferior al medio, se empezó a notar una cierta evolución en los hombres. Se empezó, en los hombres, vaya, cuando digo los hombres hablo en general seres vivos, ¿no? O sea, hombres y mujeres. Se empezó a notar esa parte
del crecimiento, de la evolución, empezó a dar destellos de razonamiento. Esa es la palabra, razonamiento. Se empezaron a ver como que esos pequeños destellos de razonamiento en donde las personas ya no, como les digo, ya no nada más era supervivencia, ya era el vivir, el conocer, el disfrutar, eh, todo lo que podían encontrar dentro de estas épocas o dentro de estas eras, ¿no? Ya fue un poquito más avanzado como que toda la evolución del ser humano y esa entre el inferior y el medio, ¿no? Pero ya en el Paleolítico superior, aquí ya realmente se encontró, ya realmente se puso ya se conoció como la evolución total al Homo sapiens, ¿no? Entonces ya en esta parte, la mayoría de las personas que han hecho sus investigaciones referentes al medio artístico que encontrábamos aquí, a cualquier cosa que te pudieras encontrar artística, llámese pintura, llámese arte mueble, llámese arte parietal, todas estas cosas que encontramos dentro del arte paleolítico superior, ya se consideraba ahora sí una, se podía considerar ahora sí ya un medio de arte o un medio artístico sin ahora sí como que con el entendimiento total de que las personas aquí lo hacían totalmente conscientes. En el medio y en el inferior no lo podemos asegurar, pero todas las investigaciones que han realizado las personas de estos tiempos que han tratado de hacer investigaciones, que han tratado de estar ahí buscando y rebuscando de que, oye, a partir de qué época, a partir de qué año las personas se consideraron Homo sapiens, a partir de qué año, cómo fueron creadas las cosas. Y a partir de eso, chicos, o todas las investigaciones nos dicen que fue a partir del Paleolítico superior, ¿no? Entonces, dentro de estos años, dentro de los años 40,000 y 10,000 antes de Cristo, si se fijan, nuevamente tenemos un acortamiento de tiempo diferente al Paleolítico medio, en donde ya los años ya solamente son 30,000 años. Ya no son tantos como habían sido en en otras épocas, ¿no? Entonces, en esto ya duró muchísimo menos tiempo y ya todas las cronologías apuestan y suelen enfocarse a que en este periodo fue o donde se realizó más bien la mayoría de las cuestiones artísticas. Nuevamente, no es que en el inferior y en el medio no existieran, sí existían y de hecho de ahí como que fueron marcando la evolución, pero eso no significa que lo hayan hecho de manera consciente, lo hacían como manera de comunicar, de manera de dejar ahí un escrito, manera de ir viendo cómo se daban las cosas, pero no lo hacían de una manera, digamos, muy consciente, ¿no? Entonces, a partir del Paleolítico Superior fue cuando ya empezó a hacer la parte consciente y donde empezó a haber un, un boom, ¿no? Un boom de arte, una creación de arte masiva, una creación de arte muchísimo más grande a la que veníamos acostumbrados en otros tiempos. Y bueno, estas creaciones, chicos, continúan hasta el día de hoy. Estos tipos de arte continúan hasta el día de hoy, solamente que hoy sí ya tienen un nombre, tienen un enfoque, tienen un seguimiento. Ya somos como que lo hacemos de una manera ahora sí al 100% artística, ¿no? Y en estas épocas pues todavía no era como que tan conocido la parte artística, solo lo hacían ellos de manera parte de su día a día, ¿no? El hecho de esculpir, el hecho de pintar. Y bueno, de ahí pueden incluso sacar a lo mejor a uno que otro artista que haya destacado un poquito en estas, en estas épocas, ¿no? Dice, después de que vimos estas tres eras, chicos, en las que el paleolítico se dividió, ya hablamos del arte paleolítico como tal, y estas son las divisiones que el arte paleolítico marca, o más bien que el ser humano a través de la investigación
ha podido, reaccionar o ha podido, marcar como diferencia, ¿no? Ahí están esas tres, paleolítico inferior, medio y superior, en donde en el superior podemos decir que ahí data la mayor parte o la mayor cantidad de arte que fue creado y que fue reconocido a través de las investigaciones que se realizaron. Luego viene, chicos, una parte que se llama, bueno, el siguiente tema que se llama, seguimos hablando del arte paleolítico todavía, en donde hablamos de la pintura, escultura y arquitectura. En esta parte dice que aunque en la historia del arte tradicionalmente un periodo se estudia separando principalmente artes como la pintura, la escultura y la arquitectura, no ocurre así con el arte paleolítico. Normalmente cuando se estudia una era, chicos, o cuando se estudia una época artística, se deja fuera o se maneja por separado la parte de la pintura, de la arquitectura y de la escultura. Pero en el paleolítico no fue así. Dice, para empezar, no se han encontrado evidencias de arquitectura paleolítica. Es decir, chicos, no había creaciones de vivienda como tal, no había una creación eh, de una colonia, de un edificio, de un templo, de un santuario. No existe hasta el día de hoy en alguna investigación que se haya descubierto que alguna de las arquitecturas que encontramos antiguas sean pertenecientes a esta era. Acuérdense que los participantes o no participantes, las personas que vivían en estas épocas, chicos, eran personas que se movían en tribus, que se movían de ciudades en ciudad, de ciudad en ciudad o de lugar a lugar para poder seguir subsistiendo. Ellos vivían en lo que se les acomodaba, pero no creaban algo para vivir ellos. O sea, no crearon una casita, no levantaron cuatro, cuatro troncos para poner un techito y hacer una cabañita. No, no, chicos, eso no existía. Y bueno, si llegó a existir, son cosas que se pudieron derribar con el tiempo, a través de los años, y pues bueno, no tenemos antecedentes de que haya existido. Entonces, es por eso que se dice que la arquitectura no existió. Estas personas que vivieron en estas épocas, chicos, eran personas nómadas, las cuales cargaban con sus pequeñas casitas de pieles y así, y eran como casas de campaña, ¿no? Eran más como casas de campaña en donde ellos al lugar al que iban, montaban su casita, montaban su cabañita y ahí vivían, pero no era como que una creación arquitectónica donde ellos estuvieran pegando piedras con lodo o algo así por el estilo, no, o al menos no hay un registro de que haya existido también. Y dice, las demás muestras de arte prehistórico se dividen en dos tipos básicos, según se traten de obras que se puedan desplazar o no. Entonces, chicos, ya dice aquí que las demás muestras de artes prehistóricos se dividen en dos tipos básicos según se traten de obras que se pueden desplazar o no se pueden desplazar. Ya platicamos de uno de estos y aquí dicen el primero es el arte rupestre y el segundo es el arte mueble. Ya platicamos de los dos. El rupestre también es conocido, bueno, al arte parietal o al arte mural también se le conoce arte rupestre, chicos. Dice que el arte rupestre no compone, perdón, lo componen pinturas, grabados y relieves que tienen como soportes grandes bloques de piedra, como por ejemplo el arte rupestre dentro de las paredes y techos de las cuevas, y no son portables.
La mayoría de estas cosas no son portables, la mayoría de estas cosas no se puede mover, chicos, acuérdense. Y el otro que también ya revisamos y que también ya vimos es el arte mueble, en donde dice que el arte mueble se caracteriza por su tamaño pequeño y su portabilidad, en donde se componen de utensilios decorados, adornos personales y estatuillas. Entonces, en esta época, chicos, se vivió esta parte del arte. En esta parte del arte paleolítico solamente nos hacen mención a lo que fue lo importante, ¿no? Nos dicen que no tienen señas, no tienen señales o no tienen algún indicio de que haya existido la arquitectura. Lo que sí nos dicen que existió fue el arte rupestre, que es lo mismo que el arte parietal, lo que teníamos grabado dentro de cuevas o dentro de piedra o en piedras o en paredes, en donde existía solamente la pintura, el relieve, el grabado, ¿no? Era todo lo que existía y las estatuillas ya se consideraban parte de arte mueble, porque estas sí eran totalmente pues trasladables, ¿no? En donde también encontraron utensilios decorados, adornos personales, instrumentos de casa, todo lo que se utilizaba, y a partir de ahí ya se clasificó como arte mueble dentro de esta época que se estuvo viviendo, muchachos. Entonces, eso nos dicen respecto a la pintura, escultura y arquitectura. La pintura sí existió. La escultura, acuérdense que la escultura como tal no estaba, pero sí llegaban a hacer algún relieve muy profundo dentro de una de las paredes o de los huesos. Hoy en día se le consideró se le considera una escultura, ¿no? Se le considera una escultura por lo salido que está de la piedra, pero en ese entonces, como tal, una escultura como la que nosotros conocemos hoy en día, pues no existía, ¿verdad? Y la parte, pues bueno, del arte rupestre, ya lo vimos ahí cómo se daba, y la parte del arte mueble también ya platicamos un poquito de cómo se daba en estas épocas, cómo funcionaba, cómo lo tallaban, que también usaban la piedra, también usaban el hueso, etcétera. Muy bien, muchachos, vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Ya mañana platicamos respecto a las características del arte paleolítico, en donde vamos a ver algunos temas, estilos, materiales y técnicas que se usaban en estas épocas del arte paleolítico. ¿Alguna duda o algún comentario, muchachos, respecto a los puntos que tocamos el día de hoy? No, maestra, ninguna. Ok, muy bien. Vamos a dejar hasta aquí, muchachos, y por la tarde espero estarles mandando su trabajo su trabajo para el primer parcial. Nos vemos en un ratito más con comunicación. Que tengan bonita mañana. Cuídense. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes.